tenemos la segunda parte de la masterclass relacionada a indicadores de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Vamos el día de hoy a ver la parte práctica, podríamos decirlo así. Pediría a todos los presentes, por favor, contar de repente con una calculadora, una hoja de cálculo, o de repente un lapicero y una hoja, ya que vamos a hacer una serie de ejercicios que de alguna u otra manera van a permitir que estemos dando cumplimiento, más que todo, a lo que dice la normativa y que realmente estamos haciendo los correctos indicadores que nos solicitan pues los registros respectivos, ¿no? Luego vamos a ver algunos registros que he elaborado para que ustedes lo puedan visualizar y si gustan también pueden de repente tomarlo como referencia, ¿no? Para que de alguna u otra manera en sus diversas empresas puedan tranquilamente gestionar la implementación, ¿no? Bien, entonces, el día de hoy, ¿no? Tenemos la segunda parte de la agenda, vamos a resaltar lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? A ver, vamos a enmarcar. Vamos a ver ahora todo lo concerniente a los tipos de indicadores, que vamos a ver nuevamente una pequeña parte que es importante resaltarlo nuevamente para no perdernos en el tema del cálculo, ¿sí? Vamos a ver los tipos de indicadores, la elaboración de un indicador, que es un tema nuevo, y en la parte del taller, bueno, no he querido especificar esta parte porque todos los presentes van a darse cuenta de que este tema del taller es bien amplio, ¿no? Vamos a ver muchísimos casos, vamos a ver todo un registro completo, entonces sí nos va a tomar el tiempo prudente para poder elaborarlo. En caso nos quede corto, bueno, por lo menos vamos a ver la parte esencial y principal de los registros, ¿sí? Entonces, vamos entonces a continuar con la presentación de estos tres puntos, ¿sí? A ver, entonces, vámonos directamente al punto donde nos habíamos quedado, que era respecto a los tipos de indicadores. Más que todo, nos vamos a quedar aquí en este punto para refrescar pues la información en lo que respecta a los indicadores que nos solicita pues los registros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bien. A ver, habíamos comentado que dentro de estos indicadores que se consideran reactivos, la normativa peruana, la normativa legal, hace hincapié a estos tres indicadores como mecanismos de estadístico que toda empresa u organización debe contar dentro de su información del sistema de gestión y que de una u otra manera es una información que es fiscalizable, ¿no? Dentro de ellos tenemos el índice de frecuencia, el índice de severidad y el índice de accidentabilidad, ¿no? ¿Está bien? Entonces, como acá lo vemos a manera de fórmula, ¿sí? Vamos a pasar a, en este caso, un Excel para que ustedes puedan ver, en este caso, cómo podemos calcular estos indicadores, ¿sí? Para no perdernos quizás en el tema del cálculo y nos vamos a ayudar tranquilamente con una hoja en Excel que ahorita vamos a compartir, ¿sí? A ver, vamos a compartir la hoja en Excel. Denme un minuto. Vamos a compartir ahora la hoja en Excel. Por favor, me confirman si logramos visualizarlo. ¿Me confirman, por favor? ¿Observamos la hoja en Excel? Bien, listo, Nico. Muchas gracias. A ver. Entonces, en esta hoja en Excel, acá he resaltado, bueno, los dos principales. Vamos a agregar uno más, que es el índice de accidentabilidad. ¿Está bien? Entonces, vamos a extraer unas fórmulas
que tengo por acá. A ver, denme un minuto, por favor. Vamos a extraer unas fórmulas que son muy importantes para la gestión. ¿Está bien? A ver. Ya, acá está. Listo. Ya, entonces, ahí tenemos las tres fórmulas que de alguna u otra manera vamos a considerar para nuestros cálculos de los indicadores reactivos, ¿no? Entonces, habíamos indicado que el índice de frecuencia relaciona a los accidentes incapacitantes en relación a las horas hombres trabajadas, ¿no? Y esto multiplicado por un factor de 1.000.000, que en este caso está resumido, que es 10 a la 6, considerando que estamos tomando como referencia el factor, ¿no?, que establece, en este caso, la normativa que ya habíamos visto. Dentro de las normativas de factores de cálculo, habíamos considerado dos tipos, ¿no? El factor ANSI, ¿no?, y el factor OSHA, ¿no? Entonces, el factor OSHA hace referencia a 200.000 y el factor ANSI hace referencia a 1.000.000. Entonces, en conclusión, ¿qué factor estamos utilizando? El factor ANSI, ¿no? Y eso es lo que establece la normativa. Ya habíamos indicado que en todos los rubros o sectores económicos ya se está utilizando el factor 1.000.000 de acuerdo a la normativa vigente y en base a los reglamentos sectoriales, ¿no? Entonces, el número de accidentes incapacitantes sobre las horas hombres trabajadas, el número de días perdidos en lo que respecta al índice de severidad sobre las horas hombres trabajadas, ¿no? Recuerden que habíamos hablado en la sesión anterior que el número de días perdidos incluye los días de carga. ¿Está bien? Y habíamos hablado que los días de carga se suman en función al tipo de accidente ocurrido. Principalmente cuando hay incapacidad permanente, ¿no?, o en este caso hay fallecimiento o pérdida anatómica de un órgano, en este caso una parte del organismo, o la funcionalidad, ¿no?, de alguna parte del cuerpo del trabajador, ¿no? Y tenemos, por último, el índice de accidentabilidad, que refiere pues al índice de frecuencia multiplicado por el índice de gravedad, y estos dos dividido entre el valor de 1.000, ¿sí? Entonces, uno se preguntará, el número de accidentes incapacitantes, ¿cómo hago el cálculo del mismo? Bueno, el número de accidentes incapacitantes en verdad es algo que solamente ustedes tienen que cuantificar por cada evento ocurrido. Recuerden que un accidente incapacitante es todo accidente que puede conllevar a la generación de descanso médico. Habíamos hablado que hay dos tipos de accidentes de trabajo, o mejor dicho, tres: accidentes leves, accidentes incapacitantes y accidentes mortales, ¿cierto? Dentro de la gama de accidentes incapacitantes tenemos los accidentes incapacitantes parcial permanente, ¿no?, o total permanente, y tenemos uno más, ¿no? Ahora, en el caso de los accidentes mortales, ¿no?, y los accidentes leves, pasarían prácticamente a otro cálculo, a manera de cuantificación, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero solamente para el cálculo de los índices vamos a utilizar el índice de accidentes, el número de accidentes incapacitantes. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿no?, un trabajador sufrió la caída de un andamio. Vamos a colocar la caída de 2 niveles de andamio, ¿no? Generó una contusión mayor, un pequeño esguince, y obviamente conllevó a 30, 40 días de descanso médico. Bueno, entonces ahí hablamos de un accidente incapacitante que obviamente de repente puede haber generado incapacidad temporal, ¿no?, por el número de días de descanso médicos que se han otorgado. ¿Está bien? Entonces, de este tipo de eventos son los que vamos a considerar en la sumatoria de los números de accidentes incapacitantes. ¿Está bien? Entonces, vamos a tomar como referencia todo un año de trabajo. ¿Está bien? Entonces, vamos a tomar como referencia el año 2020, ¿no? Porque recuerden que este año todavía no culmina, ¿no? Entonces, para hacer un dato más real, vamos a agregar acá una línea. Todo corresponde al periodo, ¿sí?, periodo 2020, ¿no? Desde enero, ¿no?,
hasta diciembre. ¿Está bien? Entonces, todo el periodo de enero a diciembre, ¿no? Vamos a considerar en ese cálculo, ¿no? A ver, vamos a poner un ejemplo de trabajadores. ¿Sí? Primero vamos a suponer empresas pequeñas, ¿sí? Y luego vamos a ir a la tendencia de empresas grandes para que ustedes vean cómo funciona el tema del cálculo y en verdad nos vamos a dar con la sorpresa de que no depende del número de trabajadores, ya que obviamente para eso se han estandarizado los indicadores, ¿no? Vamos a imaginar entonces que somos una empresa de 20 trabajadores. Obviamente se sobreentiende que dentro de esos 20 trabajadores hay hombres y mujeres indistintamente. Entonces vamos a suponer que dentro del periodo 2020 hemos tenido 10 accidentes de trabajo. ¿Está bien? Entonces tenemos 10 accidentes incapacitantes ocurridos en todo un año. ¿Sí? De repente habrán ocurrido en los 10 primeros meses, de repente 2 o 3 en un solo mes. Bueno, indistintamente la suma ha conllevado a 10 accidentes incapacitantes, ¿no? Días perdidos, ¿no? Entonces, producto de estos 10 accidentes incapacitantes, vamos a suponer que se llegó hasta 35 días perdidos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo sumo el accidente 1, sus días perdidos, accidente 2, accidente 3, accidente 10, cada una de estas sumas de sus días perdidos, el total llegaría a 35 en lo que va del año. ¿Está bien? Recuerden que hay accidentes que de una u otra manera, cuando hacemos el cálculo inicial, estos accidentes de repente tienen 10 días, 20 días, pero a veces los accidentes que son de mayor magnitud se dilatan en tiempo, incluso adoptando días de un mes y días del mes próximo, e incluso a veces se puede extender hasta más de 2 meses. Entonces, es importante tener cuenta que cuando hagan el cálculo tienen que considerar todos los días perdidos que se han considerado durante toda la jornada del año. ¿Está bien? Entonces tenemos días perdidos. Muy bien. Entonces, 10 accidentes incapacitantes y 35 días perdidos en lo que ha sido del año 2020. Bien. Ahora, vamos a hacer el cálculo de las horas hombre trabajada. El cálculo de las horas hombre trabajada tiene que ser un dato lo más real posible. ¿Está bien? Es decir, yo tengo que cuantificar cuántas horas de trabajo se ha generado por cada trabajador. Para eso yo les invitaría a todos ustedes a solicitar la información que puede ser manejada por la oficina de personal, la oficina de recursos humanos, la oficina de repente de personas o la oficina de gestión humana, como en verdad se denomine, ¿no? Donde le puedan dar el dato exacto de las horas hombre efectivas trabajadas por cada colaborador. La sumatoria de cada trabajador en una hoja de cálculo dará el número total de horas hombre trabajadas dentro de un determinado periodo. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué es importante tener este dato? Porque va a reflejar la realidad del indicador, ¿no? Ahora, si para muchas empresas este tipo de cálculo resulta un poco tedioso o resulta un poco complicado, podemos tomar ciertas referencias en base a más o menos a una realidad de trabajo. Entonces, vamos a suponer que el trabajador común en el Perú labora, bueno, lo normal, ¿no? Sin considerar horas extras, 8 horas diarias, o mejor dicho, 8 horas por día. Bueno, si ustedes consideran que no es así, bueno, vamos a considerar una realidad un poco más peruanizada, ¿no? 10 horas al día, ¿no? Incluso a veces superamos ese horario. Entonces vamos a considerar 10 horas por día, que es lo más frecuente que puede ocurrir. Ahora, ¿cuántos días a la semana trabajan? A ver, ¿quién me puede decir? Trabajamos 5, 6. A ver, por favor, para ver una tendencia, porque a ver, la idea es ver más o menos lo que refleja la realidad en el Perú, ¿no? ¿Cuántos días a la semana trabajamos? Trabajamos 5, 4, 6. Bueno, obviamente no 7, ¿no? A ver, ¿cuántos días a la semana podemos considerar? De repente vamos a considerar una situación más típica, ¿no? Solamente un día de descanso. Vamos a considerar entonces 6 días a la semana, ¿no?
¿Cuántas semanas al año? Bueno, ¿cuántas semanas tenemos al año? Tenemos 52 semanas al año, ¿no? Entonces, si tengo 10 horas al día de trabajo, 6 días a la semana y 52 semanas al año, entonces por cada trabajador acumulo más o menos 3.120 horas hombre trabajadas en lo que va de un año. Ahora, este valor de 3.120 lo tengo que multiplicar por el número de trabajadores, ¿no es cierto? Que en este caso correspondería al valor de 3.120 por 20 trabajadores que he contemplado en esta situación. Entonces, haría un total de ¿cuánto? De 62.400 horas hombre trabajadas en el 2020. Nuevamente repito, 62.400 horas hombre trabajadas en el 2020. ¿Está bien? Ahora, este dato lo voy a resaltar muy, podríamos decir llamativamente, porque lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Vamos a poner en blanco el color de aquí, porque este dato me va a servir mucho y a la vez me va a reflejar mucho la realidad de las organizaciones, porque adoptamos el factor de 1.000.000 y que a veces resulta un poco alejado a la realidad, ¿no? Por eso habíamos hablado de factores de 200.000 y de 1.000.000, ¿no? Bien, a ver entonces. Vamos a primero hacer el cálculo del índice de frecuencia. El cálculo del índice de frecuencia corresponde, como la fórmula lo indica, número de accidentes incapacitantes. En este caso sería 10 accidentes incapacitantes, ¿no? Entre el total de horas hombre trabajada, que sería 62.400, y multiplicado por el factor de 1.000.000. ¿Está bien? Entonces, vamos acá a hacer el cálculo porque acá ya sale con fórmula. Entonces vamos a calcular 20 trabajadores, ¿no? Por, ¿no? El factor de 1.000.000 y dividido entre las horas hombre trabajadas, que sale 62.400, ¿no? Entonces acá sale, a ver, vamos a ver por qué ha salido este. Ah, ya, disculpen, este es el número de accidentes incapacitantes, no es 20, sino es 10. Ya, ahora sí. Entonces ya, tenemos el dato similar, ¿no? Entonces, 10 por 1.000.000 entre 62.400, entonces tenemos el dato de 160.25, ¿no? O 160.26 si lo queremos redondear a lo que respecta a la décima. Bien. Entonces, esto es nuestro indicador que ha saltado en el índice de frecuencia. Ahora, ¿qué significa? Vamos a resaltarlo acá en el color rojo. ¿Qué significa este valor de 160.26? Porque lo importante no es sacar el dato, sino lo importante es interpretar correctamente este valor. ¿Está bien? Significa de que vamos a tener 160 posibles accidentes incapacitantes por cada 1.000.000 de horas hombre trabajada. Nuevamente repito, vamos a tener 160 accidentes incapacitantes en promedio por cada 1.000.000 de horas hombre trabajada de acuerdo a la estadística. ¿Está bien? Eso es lo que significa interpretar el índice de frecuencia. ¿Está bien? O en pocas palabras, vamos a tener 160 posibles accidentes, ¿no? Cuando lleguemos a completar el 1.000.000 de horas hombre trabajada. Muy bien. Ahora vamos con el segundo índice, que es el índice de severidad, ¿no? El índice de severidad indica que es el número de días perdidos, que es 35, ¿no? Multiplicado por 1.000.000 y dividido entre 62.400, ¿no? Tenemos el valor de, acá este es un valor errado, ¿no? Tenemos el valor de 560.89, ¿no? ¿Está bien? Vamos a ponerlo acá. Igual vamos a poner la fórmula, ¿no? 35 por el factor de 1.000.000 entre el número de horas hombre trabajada. Listo, 560.897.
Ya vamos a cerrarlo por completo, ya 560.9. Entonces, este es el valor del índice de severidad, ¿no? Vamos a resaltarlo de otro color. Entonces, vamos a interpretar este indicador. ¿Qué significa? De que vamos a tener 560 días perdidos, ojo, vamos a tener 560 días perdidos por cada millón de horas hombre trabajadas. Nuevamente repito, vamos a tener 560 días perdidos aproximadamente por cada millón de horas hombre que se llegue a trabajar. ¿Sí? Eso es la significancia del índice de frecuencia y del índice de severidad. Y vamos a hacer ahora el cálculo del índice de accidentabilidad, que solamente es un dato referencial que permite comparar entre una organización y otra. Obviamente, en lo posible del mismo sector económico, para que veamos un poquito la tendencia en nuestro rubro, ¿no? Entonces sería este valor rojo, ¿no? Por el índice de severidad y esto dividido entre 1000, ¿no? Entonces, tenemos el valor, ¿no? Vamos a resaltarlo de celeste, ¿no? Significa de que tenemos un valor de índice de accidentabilidad aproximadamente de 89.89. Vamos a redondear. Listo, 89.89, ¿no? Esto me permite comparar con otra organización para ver quién de los dos tiene mayor índice de accidentabilidad. Obviamente, el que tiene mayor índice significa de que su accidentabilidad o siniestralidad por accidentes y días perdidos supera a comparación de la otra organización, indistintamente del número de trabajadores. A veces uno piensa, ¿no? Dice, como yo tengo más trabajadores y tengo más accidentes, o mi índice es más alto, bueno, siendo yo una empresa pequeña, no significa de que no pueda comparar. Puedes comparar con cualquier organización indistintamente de sus trabajadores, tan solamente con este valor, índice de accidentabilidad, ¿no? Ahora, es importante tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Habíamos mencionado que se recomendaba para las empresas menores de 500 personas utilizar el factor de 200.000. ¿Por qué? Porque aceptaría una referencia más realista o alcanzable en respecto al factor. Ahora, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en todo un año esta empresa genera 62.400 días perdidos, 62.400 horas hombre trabajadas. Entonces, ¿cuánto tendría que pasar para completar 1.000.000 de horas hombre trabajadas? Bueno, vamos a hacer el cálculo. Dividiría, ¿no? 1.000.000 de horas hombres trabajadas entre la cantidad, ¿no?, de las horas hombre trabajadas por año, ¿no? Entonces, llegaríamos a un cálculo de 16 años aproximadamente que tiene que pasar para recién la empresa llegar al 1.000.000 de horas hombre trabajadas. Entonces, yo hago la consulta, ¿no?, o la pregunta. ¿Qué empresa esperaría una tendencia de 16 años para ver realmente que se refleje una realidad en sus indicadores, ¿no? Por eso que es muy importante tener en cuenta de que el factor de 1.000.000 para empresas pequeñas no refleja un poco la realidad para poder establecer, pues, de que en algún momento vamos a llegar a estos valores posibles de 160 días, disculpen, de 160 accidentes por cada 1.000.000 de horas hombre trabajada o de 560 días perdidos por cada 1.000.000 de horas hombre trabajada. Porque es una situación muy alejada en tiempo y por lo tanto no sé si en algún momento la tendencia estadística se está cumpliendo o no, ¿sí? Ahora, vamos ahora a utilizar el cálculo para una empresa de 1.000 trabajadores. ¿Está bien? Vamos entonces a hacer el cálculo para 1.000 trabajadores. Si gustan, por favor, tomen un pantallazo, ¿no? Apunten el cálculo. ¿Está bien? Vamos ahora a utilizar el cálculo para 1.000 trabajadores. ¿Está bien? Listo. Ahora, para 1.000 trabajadores,
Vamos a poner una situación un poco más realista. De repente no ocurrieron 10 accidentes incapacitantes, sino ocurrieron 30 accidentes incapacitantes. Y no ocurrieron pues 35 días perdidos, sino de repente llegaron a 150 días perdidos. ¿Está bien? Entonces, esta empresa de 1000 trabajadores, como es peruana, vamos a poner una situación, trabaja 10 horas al día, 6 días a la semana, 52 semanas al año, y por lo tanto, por cada trabajador se genera 3.120 horas hombre trabajadas. Multiplicado por los 1000 trabajadores, generaría aproximadamente 3.120.000 horas hombre trabajadas. Nuevamente repito, 3.120.000 horas hombre trabajadas. ¿Sí? Entonces vamos a poner de repente un valor. Vamos a tener un valor realmente alto en horas hombre trabajadas, ¿no? Entonces, interpretando ya el cálculo, porque ya hemos visto cómo hacer el cálculo, solamente lo único que estamos cambiando son valores aleatorios, dependiendo de la empresa, ¿no? Entonces vamos a tener un índice de frecuencia de 9.62. ¿Qué significa? Que yo voy a tener aproximadamente 9 accidentes por cada millón de horas hombre trabajadas. Ojo, nuevamente repito, voy a tener 9 accidentes por cada millón de horas hombre trabajada. Y abajo tenemos 48 índice de severidad, que obviamente refiere de que van a ocurrir probablemente 48 días perdidos por cada millón de horas hombre trabajada. Nuevamente repito, 48 días perdidos por cada millón de horas hombre trabajadas. ¿Sí? Y obviamente su índice de accidentabilidad correspondería a 0.46, ¿no? Ahora, yo, como les comenté desde un inicio, ¿no? Esta es una empresa de 1000 trabajadores. Ha tenido mayor número de accidentes, mayor número de días perdidos. Pero si se dan cuenta, su índice de accidentabilidad es menor. Ahora uno se preguntará por qué. Porque obviamente analiza el contexto en general y obviamente lo que disminuye en los indicadores es que se está generando mayor número de horas hombre trabajadas. Entonces, en conclusión, ¿qué me permite reducir el índice de frecuencia, el índice de severidad e índice de accidentabilidad cuando se trata, ¿no?, de empresas de similitud en lo que respecta a accidentes? Bueno, el que genere mayor número de horas hombre trabajada va a tener quizás un indicador menor, porque es el valor que está en el denominador. Mientras más alto esté el valor en el denominador, el valor va a salir más pequeño. Y eso es lo que tenemos que buscar, obviamente no generando mayor número de horas hombre trabajadas, sino también que vaya de la mano en reducir los números de accidentes, ¿no? Bien, entonces esto es lo que tenemos en valores. Ahora, vamos a hacer ahora la interpretación, ¿no? Entonces, ¿cuánto le tomó a la empresa de 1000 trabajadores llegar al valor de 1.000.000 de horas hombre trabajada? Entonces, nuevamente divido 1.000.000 de horas hombre trabajada, ¿no?, entre 3.120.000 horas hombre trabajada, ¿no?, posiblemente generadas. Entonces tengo el factor de 0.32. ¿Qué significa? De que aproximadamente, ¿sí?, aproximadamente podríamos decirlo así, en 3 meses y medio a 4 meses de trabajo, esta organización, ¿sí?, porque vamos a multiplicar esto por 12, ¿no?, porque son 12 meses. Listo. Entonces, cada 3 meses o cada 3.8 meses, ya vamos a poner el extremo, cada 4 meses, esta empresa aproximadamente genera 1.000.000 de horas hombre trabajadas. ¿Está bien? Entonces, yo puedo sí darme cuenta de que al tan solamente cumplir los 4 meses, veo de que mi tendencia me está indicando de que ya están ocurriendo posiblemente 9 accidentes y que me puede decir de que se están cumpliendo 48 días perdidos. Entonces, si se dan cuenta, es un dato más real.
O sea, es un dato que no requiere de tantos años para ver la realidad de esta tendencia estadística. ¿Está bien? Por eso que para las empresas de mayor número, a partir de 500, el factor de 1.000.000 le resulta muy cómodo. ¿Está bien? Entonces, para poder interpretar. Pero bueno, entonces ya está establecido el factor de 1.000.000, no hay vuelta que darle, ¿no? Entonces, prácticamente es lo que vamos a manejar a partir de ahora en base a la normativa legal. ¿Está bien? Entonces, estos son los cálculos que ustedes tienen que hacer en base a esos 3 indicadores. No sé si tuviésemos hasta ahí alguna pregunta, consulta, por favor, antes de pasar a al siguiente libro, al siguiente registro, por favor. Me comentan, por favor. Bien. Todo claro, entonces. Ya, a ver, vamos a continuar entonces con la diapositiva. Nuevamente vamos a dejar de compartir y vamos a compartir la diapositiva. ¿No? Bien, entonces ya esta parte de los índices de frecuencias, índice de severidad e índice de accidentabilidad ya lo ha quedado un poco más claro. Ahora, vamos a la parte, ya esta ya la explicación que dimos ayer, por qué 200.000, por qué 1.000.000, porque a veces muchas de las personas desconocemos de dónde provienen estos valores, solamente las aplicamos y punto. Ahora ya entendemos por qué de este mensaje, ¿no? Si la empresa tiene menos de 500 trabajadores, se recomienda utilizar el factor 200.000, y empresas mayores a 500 se recomienda utilizar el factor de 1.000.000. Bueno, pero en nuestro caso ya es obligatorio, ya no podemos decidir, solamente utilizamos 1.000.000, ¿no? Bien, ya habíamos indicado de que la normativa, la única que se diferenciaba era la del sector construcción con la G050, pero ya con la normativa emitida en el 2019 de Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector construcción, ya establece el factor de 1.000.000. Entonces ya prácticamente todos los sectores estamos alineados, ¿no? Ahora, vamos a entrar a este cálculo de los días de carga por lesiones incapacitantes. Habíamos hablado de que los índices de severidad, el índice de severidad, ¿no?, dentro de su cálculo contempla los días perdidos, ¿no? Por ejemplo, si un trabajador se accidenta, tiene 10 días de descanso médico. Recuerden que no se considera el día del accidente, entonces el número de días perdidos contemplaría dentro del cálculo. Pero a veces hay accidentes que son considerados incapacitantes de origen permanente o de categoría permanente, que puede ser total o puede ser parcial permanente, ¿no? Total permanente o parcial permanente, ¿no? Ya habíamos indicado eso en las definiciones, ¿no? O incluso puede darse la muerte. Entonces, en estos casos, se recomienda establecer carga de días dentro del cálculo. ¿Está bien? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si, por ejemplo, un trabajador fallece, entonces yo tengo número de días perdidos. O sea, no tenemos que colocar, ¿no? No voy a poner, pues, una cifra infinita, ¿no? Entonces, número de días perdidos, entonces, en este caso, se va a tener que asumir el valor que se recomienda de acuerdo a la normativa ANSI Z16.1. ¿Y qué nos dice? De que ante fallecimiento vamos a considerar 6.000 días perdidos. ¿Está bien? Entonces, esos son los datos que vamos a considerar. Obviamente, si la persona no fallece y generó días de descanso médico, entonces esos días de descanso médico otorgados, hasta obviamente el alta respectiva, se le va a sumar los días, ¿no?, de carga dependiendo de la lesión que se ha presentado, ¿no? Que puede ser total permanente, ya habíamos hablado, ¿no? Resulta la pérdida anatómica o la pérdida funcional de ambos ojos, de ambas piernas, de ambos brazos, de un ojo y un pie, de una mano y una pierna. Entonces ahí tenemos los días de carga. Casi en su mayoría los accidentes incapacitantes total permanente suman 6.000 días, ¿no? Y habíamos indicado de que los accidentes parcial permanente ya varían en lo que respecta a sus días de carga, ¿no? Algunos tienen 4.500, otros 3.600. Habíamos hecho la diferenciación entre las lesiones a nivel de la mano y el pie. En la parte de la mano penaliza más que en los pies, ya sabemos por
el mecanismo de que hacemos más uso de las manos que los pies dentro de nuestras actividades directamente funcionales, ¿no? Por eso que la penalización es menor. Bueno, y este es un criterio que me imagino ha tenido pues un contexto, una validación científica, ¿no? Para llegar a este cálculo referencial, ¿no? Entonces, estos valores lo vamos a ver más adelante en uno de los cálculos con mayor ejemplo en una situación real que puede presentarse. ¿Bien? Bien, entonces ahora vamos a pasar a lo que respecta a la elaboración de indicadores, ¿no? A ver, ya habíamos hablado acerca de las características de un indicador, los tipos de indicadores. Ahora vamos a hablar de cómo elaborar un indicador. Bien, entonces, la elaboración de un indicador lo vamos a ver en varios pasos. El primer paso de un indicador se centra en determinar para la empresa, ver que cuente con indicadores de estructura, procesos y resultados, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber qué tipo de indicador vamos a aplicar. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Para eso nosotros necesitamos establecer indicadores que pueden ser de carácter de estructura, que obviamente miden los componentes del sistema de gestión, que pueden ser indicadores de proceso, que miden la aplicación del sistema de gestión, o pueden ser indicadores de resultados, que miden el desempeño de nuestro sistema de gestión. ¿Está bien? Asimismo, una vez que ya hemos definido nuestros indicadores, que pueden ser de estructura, de procesos o resultados, ahora nos toca ver que cada indicador del sistema de gestión tiene una definición, ¿sí? Para cada indicador establecido, vamos a asignarle una codificación, un nombre o algo que lo identifique como tal, ¿sí? Si es que obviamente se permite, ¿no? Se permite dentro de nuestro mecanismo de gestión, ¿no? De repente no tenemos una denominación, simplemente está el indicador o la fórmula. Bueno, la recomendación está de que preferiblemente establecer una denominación o nombre de cada indicador. Indicador 1, indicador 2, indicador 3, porque al momento de establecer referencias o dar a conocer los cálculos, por lo menos las personas que participan en la interpretación, que participan en la difusión de estos datos, o el público en general, o los trabajadores en general, van a referenciarse a qué tipo de indicador está hablando. Van a ver la fórmula, se van a perder. Entonces, por eso que a veces preferible denominar, ¿no? Indicadores de accidentes, ya, entonces ya la gente se familiariza, ¿no? Entonces, es muy importante definirlos, ¿no? Para que tengan una concordancia o coherencia con el objetivo que se desea alcanzar, más que todo como una relación, ¿no? Que obviamente este indicador forma parte o hace referencia a este objetivo. O sea, hay una relación entre sí. Entonces eso correspondería al segundo paso. El tercer paso queda, cada indicador del sistema de gestión tiene una interpretación, así como hemos dicho, ¿no? El índice de frecuencia tiene una denominación, ¿no? El índice de frecuencia tiene una interpretación. ¿Y la interpretación qué significa? Número de días, mejor dicho, número de accidentes incapacitantes por cada millón de horas hombre trabajado, ¿no? Esa es la interpretación, ¿no? Entonces, por eso es importante de que nosotros sepamos interpretar cada indicador, ¿no? Entonces, es importante dentro de la estructura del sistema de gestión establecer, pues, los indicadores y dar la explicación de cada uno de repente en un documento aparte, ¿no? Definir para cada indicador, entonces, cuáles son los parámetros de calificación. De repente, si es algo cualitativo, solamente indicaríamos que es si se implementa o no se implementa, o es bueno o es malo, cumple o no cumple, ¿no? De repente es una calificación muy rápida, ¿no? Sencilla, sí o no, bueno o malo, ¿no? Correcto o incorrecto, ¿no? O en este caso puede ser resultados con el valor que se obtenga. Hay datos más, mejor dicho, numéricos o cuantificables, ¿no?
Ya no hablamos de cualitativos, sino cuantitativos. Y obviamente la tendencia de estos indicadores en interpretación también recae en algunos conceptos muy básicos, como por ejemplo, hay valores que cuando uno lo observa, algunos tienden o tienen la tendencia adecuada a ser negativos, disculpen, a ser mínimos o su tendencia a cero, y hay indicadores que su tendencia va por encima del cero, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de un indicador de frecuencia, mientras más alto sea el número, la interpretación sería más penalizada para nuestro sistema de gestión. El índice de frecuencia, 100, o sea, hablamos de un índice alto. Entonces, esa es la interpretación que nosotros tenemos que tener claro. Mientras más alto sea el valor, obviamente no significa de que estoy yendo mejor en mi sistema de gestión, no, sería lo contrario, ¿no? Pero hay indicadores que mientras más altos sean, significa de que realmente está yendo bien. Por ejemplo, el porcentaje de eficiencia de mis capacitaciones está al 95%. Mientras más alto sea, mejor es mi indicador. Entonces, por eso es muy importante establecer la interpretación. Hay indicadores que van a la tendencia cero y hay indicadores que van por encima de la tendencia de cero, ¿no? Entonces, por eso que lo denominan como indicadores crecientes, decrecientes o indicadores estables, ¿no? De repente algo que se mantiene en el tiempo y eso es un indicador de que nos dice que todas las cosas van bien, ¿no? Por ejemplo, hay indicadores un poquito más enfocados al sector económico, ¿no? Por ejemplo, donde no se puede alzar mucho un valor, ni tampoco otra variable, tiene que estar ahí en el equilibrio, podríamos decirlo así. Entonces, ese indicador me permitirá medir de que se encuentra dentro de los rangos permitidos. O sea, se trata de estabilizar. Como el precio, por ejemplo, del gas, ¿no? Ahora que se está disparando, ahora está disminuyendo. Entonces, por eso es un valor que se mantiene estable en el tiempo, ¿no? Dentro de un periodo. Habíamos indicado que las características de los indicadores es acotado en el tiempo. Entonces, se tiene que medir dentro de un periodo. Porque si lo dejamos de considerar el margen de tiempo, obviamente este indicador en un año puede ser menos, en otro año puede ser más. Bien. El cuarto punto. A ver, para la elaboración de un indicador es importante establecer si tiene un límite para realmente saber si cumple o no cumple. Por eso que habíamos hablado de que tiene que ser acotado en el tiempo. Entonces, para cada indicador debe definirse un valor o rango de valores. ¿Está bien? Por ejemplo, el indicador de capacitaciones va desde 0 hasta 100. O quizás no 100, sino de repente puede llegar hasta 150%, porque se dieron más capacitaciones de lo normal. Pero ustedes ponen el valor o rango establecido de los valores. Pueden incluso superar el valor promedio o máximo, sí, se puede dar, pero ya queda a criterio de la organización si es posible superarlo. Porque al superarlo no significa de que estoy haciendo buena gestión, sino que estás asignando más recursos, más tiempo, pero tu indicador solamente llegaba a un determinado punto. O sea, no significa que esté bien o mal, ya queda a criterio del análisis que ustedes puedan realizar. A veces uno dice, ¿no? Dentro de mi gestión tengo que hacer 10 capacitaciones, muy bien, pero hiciste 20. Bueno, felicitaciones, porque estás inculcando más el tema de sensibilización. Pero esas 20 capacitaciones realmente han sido efectivas. ¿Valió la pena invertir 10 capacitaciones más para sensibilizar al personal o quizás no fue un buen resultado? Entonces, has invertido un determinado número de recursos para hacer algo adicional, pero al final tu indicador o meta lo has sobredimensionado. Entonces, de repente, no era lo que se esperaba. Entonces, pueden haber pequeñas brechas, pero no tampoco dispararnos a tanto, porque recuerden que ustedes van a estar asignados a un número de presupuestos o un número de recursos que de alguna u otra manera para la organización es limitado. Cada año la organización establecerá un presupuesto para cada área u oficina, donde obviamente se contemplará todas las actividades que se tienen planificadas. Bien, ¿no? ¿Qué más? El punto 5. Cada indicador posee un método para su cálculo, ¿no?
el indicador, recuerden que se elabora, y esta elaboración, dependiendo si es un indicador cuantitativo, ustedes establecen una formulación o metodología, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo realizo el indicador de frecuencia o índice de frecuencia, recuerden que tiene una estructura, ¿no? Un numerador o dos numeradores y un denominador, ¿no? Hay una fórmula, multiplicas y divides, ¿no? Entonces, es una metodología estandarizada. Por ejemplo, cuando ustedes vean matriz hiper y adoptan una de las metodologías que establece el Estado, se van a dar con la sorpresa de que hay indicadores como el nivel de riesgo, donde hay factores de probabilidad que se suman y factor de riesgo o nivel de riesgo, donde aplica la severidad que se multiplica al factor de probabilidad. Entonces, no hablamos netamente de multiplicaciones y divisiones, sino también de sumas, multiplicaciones y divisiones. O sea, en verdad, todo es todo un conjunto de cómo de repente hacen el análisis respectivo. Ahora, quizás uno se puede preguntar, ¿qué va en el denominador o qué va en el numerador? Bueno, va a depender mucho de la relación de sus variables. Por ejemplo, si la variable en el aumento tiende a aumentar el indicador, ¿no? Entonces hablamos de un valor, ¿no? Directamente proporcional, es decir, me favorece que esté en el numerador porque al alzar el valor voy a tener un mejor resultado y lo que yo quiero tener es el valor del indicador más alto. Ok, entonces ese factor o variable irá en la parte superior. Pero si la variable o el factor me penaliza o me restringe o me limita, entonces ese valor no voy a colocar en la parte superior, sino por lo contrario, lo colocaré en la parte baja. Entonces me permitirá reflejar de que este indicador tiende a disminuir y otro indicador tiende a sumar, ¿no? Entonces, bajo esos criterios, ustedes pueden tranquilamente establecer una fórmula. Y en verdad es infinita las posibilidades de que ustedes pueden establecer diversos tipos de indicadores. Cada uno puede establecer su propia fórmula. Lo importante es que sepan la correcta interpretación y que sea lo más sencilla posible, porque recuerden que estos indicadores son extendidos tanto a la alta dirección y también a los trabajadores para que vean cuál es la tendencia o que se refleje el cumplimiento de las metas establecidas en un determinado periodo. ¿Está bien? Entonces ya ustedes definen la metodología, la fórmula que ustedes van a establecer para cada indicador. Lo que sí se tiene que garantizar es que esta fórmula no genera ambigüedad, ¿no? A veces, por ejemplo, soy un trabajador nuevo, no conozco el índice de frecuencia, entonces veo que se está elevando el índice de frecuencia, entonces el trabajador se siente contento porque están aumentando los indicadores, pero no es así. Entonces, por eso es muy importante saber e interpretar los indicadores y que estos no generen ambigüedad en el personal, ¿no? Hay indicadores que tienden hacia arriba, otros decrecen. O se hace una referencia de los mismos. Muy bien. El punto 6. ¿Qué nos indica en lo que respecta a indicadores? Cada indicador posee una fuente de información para su cálculo. Ya habíamos hablado, ¿no? De que para obtener el índice de frecuencia, el índice de severidad, el índice de accidentabilidad, necesito datos. Por ejemplo, número de accidentes, número de días perdidos, número de horas hombre trabajadas, ¿no? Entonces, para yo tener un resultado en mi fórmula de indicador, necesito tener fuentes de información o fuente de datos, ¿no? ¿Para qué? Para que ustedes puedan hacer tranquilamente la correcta gestión de sus indicadores y que sus resultados sean válidos, ¿no? Entonces, esto tiene que tenerse en consideración de que los valores que ustedes adopten de alguna u otra manera, ¿sí?, tienen que ser datos válidos o confiables, porque si no, al alimentar a su cálculo o fórmula, prácticamente van a tener resultados o erróneos o incorrectos que van a reflejar no una realidad, sino una situación atípica. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes cojan información, tiene que ser veraz. Por eso que la trazabilidad de los indicadores tiene que ser lo más adecuada posible y que se evidencie que cada paso que ustedes han dado o fuente de información para el establecimiento de indicadores tenga un sustento respectivo.
por ejemplo, si yo fuese un auditor, vería sus indicadores, muy bien, pediría, por ejemplo, la información de los registros de accidentes. Le pedirías la información de su tabla de datos estadísticos. Le pediría quizás para reflejar y concordar las actas de los comités donde se evidencie la evaluación o la revisión de los accidentes de trabajo. Entonces, todo tiene que jugar y todo tiene que concordar, porque supuestamente todo está yendo de la mano, ¿no? Entonces, no puedo evidenciar de repente que en el acta del comité veo que han ocurrido 3 accidentes en un año y obviamente en la tabla estadística veo que han ocurrido 5. ¿Qué pasó? Entonces, ahí hay una información que no se está manejando correctamente, ¿no? Entonces, por eso tienen que ser datos confiables, ¿no? ¿Qué más? Tenemos otros pasos, por ejemplo. Cada indicador tiene una periodicidad para su reporte. A ver, cuando ustedes establezcan indicadores, recuerden lo siguiente. Cada indicador me va a dar una alerta. Puede ser positiva o negativa. Este indicador, lo único que hace es mencionar o indicarme, por su indicador, si estamos cumpliendo o no en la posible tendencia a alcanzar la meta, ¿no? Si, por ejemplo, tengo un indicador de eficiencia, vamos a poner de 0 a 100%, ¿no? Entonces, el valor mínimo que tengo que yo cumplir es de 90%. Mes 1, 100. Mes 2, 100. Mes 3, 90. Mes 4, 95. Mes 5, 40. Entonces, cuando llega a 40, el indicador, ¿qué me dice? Mi meta o el establecimiento es de 90. ¿Qué pasó? Ok, este indicador me da la alerta y me determina de que hay una situación que está generando, pues, la disminución de mi meta o del objetivo. Entonces, por eso es importante establecer que cada indicador tenga una revisión periódica. ¿Y quién lo establece? La organización. Entonces, por ejemplo, mi índice de severidad, mi índice de frecuencia, mi índice de accidentabilidad, ¿cada cuánto tiempo lo tengo que revisar? Bueno, por normativa te dicen que todos los datos estadísticos en el comité, en las reuniones de comité, tienen que revisarse mensualmente. Ahora, ustedes de repente tienen indicadores de otros tipos que requieren validarse semanalmente, otros se revisarán cada 2 meses, otros se revisarán 2 veces por año, etcétera, etcétera. Pero ¿quién determina la periodicidad? Ustedes. ¿En función a qué? En función a la revisión mínima para poder alcanzar el objetivo deseado hasta fin de año. ¿Qué pasaría si yo tengo un indicador que solamente lo reviso una vez por año? O cada 2 veces por año. Significa de que ese indicador no genera un impacto drástico en mi sistema de gestión, porque el hecho de no revisarlo quizás no puede generarme un impacto negativo en mi sistema de gestión. Entonces, no requiero de hacer un seguimiento continuo o periódico. Pero hay indicadores que sí lo valen. Porque, por ejemplo, tenemos el indicador de índice de capacitación, por ejemplo. No todos acuden a las capacitaciones o asisten a las capacitaciones programadas. Entonces, en esos casos, por ejemplo, yo tengo que ir detrás de los indicadores para ver si estamos llegando al porcentaje mínimo. Entonces, requiero un seguimiento y periodicidad de este indicador, a comparación de otro indicador que no necesito darle mucho seguimiento. O sea, por eso ustedes establecen la periodicidad de cada indicador. ¿Está bien? Que les dé una alerta para ver cada cuánto tiempo hay que revisar ese valor. ¿Sí? ¿Qué más? Está definida las personas encargadas de conocer e interpretar los resultados. A veces están los indicadores, quedan ahí, se van cuantificando, se van llenando de datos, pero ¿quién se encarga de dar a conocer estos indicadores a las personas que tienen que tomar decisiones? ¿O quién se encarga de acumular estos indicadores, pasarlo a un diagrama para el proceso de interpretación de resultados, ¿no? Ya que recuerden que la interpretación, eso no lo vamos a poder calcular, y la toma de decisiones tampoco. Por eso que eso tiene que migrarse a una persona responsable o encargada de trasladar esta información en datos concretos para que se pueda tomar decisiones oportunas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos a la Oficina de Seguridad o de Prevención. Esto trasladará a nivel gráfico todas estas estadísticas,
o a manera de concreta o resumen, para que la alta dirección o los gerentes o directores puedan tomar decisiones de qué acciones se van a tomar en ese periodo. ¿Está bien? ¿Para qué? Para que se pueda tener resultados adecuados hasta la culminación de la gestión. ¿Sí? Entonces, es muy importante definir quiénes son las personas que se van a encargar de ello. Porque los indicadores van de su mano, listo, ¿no? Tienen incluso hasta un programa, ok, pero si no hay alguien quien los interprete o se encargue de darlo a conocer a las personas que van a tomar decisiones, pues prácticamente de nada sirve, ¿sí? Ahora, hay una parte muy importante que relaciona al indicador. ¿Y cuál viene a ser? La meta, ¿no? Si yo tengo un indicador, tengo que proponerme una meta, ¿no? Y esa meta, de por sí, obviamente se trata de alcanzarla, ¿no? Entonces, la relación entre el objetivo, el indicador, que lo mide, obviamente lo vamos a transmitir a través de la meta, ¿no? Tengo un objetivo, concientizar al personal. El indicador, hacer capacitaciones o el número de capacitaciones programadas en base a las capacitaciones ejecutadas, ¿no? ¿Y cuál es la meta? El 90% de la capacitación o la asistencia. Muy bien. Entonces tengo una meta que me permite tenerlo claro para poder alcanzarlo dentro de un determinado periodo. ¿Está bien? A fin de cumplir el objetivo. Y habíamos indicado de que hay que ser datos reales, ¿no? Realistas, ¿no? Para poder alcanzarlos. Bien, entonces eso, ya prácticamente culminamos esta parte. Esto es la correcta elaboración de indicadores y todo lo que comprende elaborar un indicador, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar a esta hora restante, parte de la hora, porque vamos a dejar una serie de tiempo para las preguntas, unos 10 minutos al finalizar. Vamos entonces al primer taller, ¿sí? A ver, tenemos el primer caso, ¿no? Entonces vamos a invitar a todos, por favor, a hacer el cálculo respectivo, ¿sí? Tengo una empresa con 500 trabajadores, nuevamente repito, tengo una empresa con 500 trabajadores y en esta empresa se trabaja 50 semanas de trabajo de 48 horas. Nuevamente repito, trabajan 50 semanas de trabajo de 48 horas. Obviamente se trata dentro de un año. 50 semanas de trabajo de 48 horas semanales, se sobreentiende. En esta empresa ocurren 60 accidentes incapacitantes en un año, ¿sí? Ocurren 60 accidentes incapacitantes en un año. Y por motivos de enfermedad, esto es un dato muy importante, por motivos de enfermedad se supone común, ¿no? Los trabajadores se ausentaron un 5% del total de tiempo trabajado, es decir, del total de horas hombres trabajadas, el 5% corresponde a, ¿cómo se llama? Horas o tiempo perdido por motivos de enfermedad, ¿no? Que han presentado quizás descanso médico porque se resfriaron, porque tuvieron un accidente común en casa, etcétera, etcétera. Entonces se ausentaron. Esto obviamente no forma parte del cálculo de las horas hombre trabajadas efectivas. Entonces vamos a invitar a todos a calcular el índice de frecuencia, ¿sí? Entonces damos aproximadamente unos 5 minutos, por favor, para poder hacer el cálculo. No se preocupen, yo les invito a que intenten hacer el cálculo porque igual lo vamos a desarrollar. Entonces vamos a ver dónde están nuestras deficiencias. Si lo hacemos bien, genial. Pero si lo hacemos mal, no se preocupen que para esto se trata la masterclass, para poder aprender. ¿Está bien? Entonces vamos a dar 5 minutos para el desarrollo de esta práctica. ¿Sí? Son las 20 horas ya prácticamente. Entonces tenemos 5 minutos para su desarrollo, ¿sí? Igual, cualquier duda o consulta, por favor, enciendan sus micros, ¿sí? Para poder interaccionar en el desarrollo de este caso. ¿Bien? Entonces ya comienza a correr el tiempo, ¿sí? Por favor, los valores, ¿sí? Los valores los vamos a reservar. Yo, en base a los participantes, vamos a ir llamando uno por uno, ¿sí? O si gustan, vamos a solamente contemplar 2 o 3 valores o los que deseen compartir para poder ver los resultados. Y al final vamos a comparar con la respuesta final, ¿sí?
Los que ya tienen el cálculo, por favor, me escriben o escriben en el chat para tener una referencia del valor, a ver si hemos llegado al dato exacto, ¿sí? Entonces, vamos a establecer el tiempo prudente, entonces, ¿ya? Ya nos va quedando 4 minutos, ¿sí? Los que deseen hacer alguna consulta o pregunta, podemos aprovechar incluso este tiempo para poder resolver sus inquietudes, ¿sí? Entonces, con todo gusto, vamos a estar a la espera entonces de las inquietudes y del desarrollo de este caso número 1. Bien, los que ya tengan los resultados, por favor, lo van escribiendo por el chat. Si gustan, encienden el audio, me comentan como a ustedes les parezca más adecuado. Bien, ya nos queda 3 minutos, por favor, para culminar este primer caso. Bien, los resultados, si gustan, lo pueden ir colocando en el chat, por favor, para poder ir avanzando. Bien, nos queda 1 minuto y medio. No se preocupen con respecto a este caso, ya tenemos otros casos más y luego vamos a pasar a la parte estadística para que ustedes puedan aprender y, bueno, ir practicando con toda la información. ¿Sí? Entonces nos queda 30 segundos, por favor, para acabar con este primer caso. Los que ya tengan resultados pueden escribirlo en el chat o tenerlo a la mano y ahí cuando hacemos la resolución respectiva ya ustedes pueden comparar tranquilamente. Muy bien. Ya culminamos entonces con el tiempo prudencial para el desarrollo de este caso.
Entonces, vamos a analizar la resolución y vamos a comparar sus resultados con, en este caso, en relación al primer caso, ¿sí? A ver, tenemos que obviamente contar con la fórmula para poder tener en cuenta cuánto es el valor del índice de frecuencia, ¿no? Habíamos hablado de que el índice de frecuencia se calcula en función a la cantidad de lesiones incapacitantes o accidentes incapacitantes por 1.000.000 de horas hombre trabajada, o mejor dicho, por el factor de 1.000.000, disculpen, por el factor de 1.000.000, dividido entre el número de horas hombre trabajadas. Ahora, entonces, en la parte del numerador tenemos la cantidad de lesiones incapacitantes o accidentes incapacitantes que vienen a ser 60 en un año. Entonces, tienen el valor de 60. Vamos a resaltar aquí lo que estamos hablando. ¿Sí? Vamos a tomarlo con color verde para que se resalte. Entonces, acá tenemos el valor de 60 que refleja, obviamente, el dato, ¿no? El dato de los accidentes de trabajo incapacitantes. Tenemos el valor de 1.000.000 como factor, que esto salta porque ya la normativa nos establece el valor que tenemos que considerar como factor, ¿no? Dentro del cálculo, ¿no? Ahora, en la parte del numerador hablamos de las horas hombre trabajadas, ¿no? Ya nos habla que son 500 trabajadores, muy bien. Entonces, el valor de 500 lo tenemos acá. Y nos habla que ellos trabajan 50 semanas al año. Muy bien, acá están los 50 semanas al año. Pero necesitamos saber cuántas horas por semana se trabaja. Y acá nos dice que trabajan 48 horas semanales. Lo más probable que indiquen o se trate estas 48 semanales de 8 horas de trabajo por 6 días a la semana. 8 por 6, 48. Muy bien. Entonces, este valor, prácticamente el total, resulta el 100% de horas hombre trabajadas efectivas. Pero, lamentablemente, el caso nos dice de que de este porcentaje, el 5% del total corresponde a ausencia por motivos de enfermedad. Entonces, por eso que dentro del cálculo, este valor lo multiplico por, ¿no? 0.95, es decir, se excluye el 5%. Solamente vamos a considerar el 95%. Por eso que es 0.95. Entonces, los resultados tanto de la parte del numerador saldría 60 millones y en la parte del denominador saldría 1.140.000. Esta división daría como resultado 52.63. ¿Qué significa o qué se interpreta? De que tenemos 52 posibles accidentes incapacitantes por cada 1.000.000 de horas hombre trabajadas que se genere dentro de esa organización. Esa es la interpretación. Es el valor y la interpretación. ¿Está bien? Listo. Entonces, culminamos con el caso número 1. ¿Hasta ahí alguna consulta o pregunta, por favor? ¿Todo claro? Bien. Entonces, vamos a borrar todos los apuntes y pasamos ahora al caso 2. Bien. Este caso 2, para de repente no perdernos mucho, ¿sí? Porque ya aquí, si les doy el tiempo, quizás no demoremos más de 10 minutos. Y bueno, la idea no es esa, sino desarrollarla en conjunto, ¿sí? La otra sí la hemos desarrollado porque se hace un cálculo un poco más sencillo. En este caso sí es un poco más complejo. Vamos entonces a ver el caso 2. ¿Qué nos dice? El caso 2 nos dice de que vamos a suponer que la empresa del caso anterior, es decir, del caso 1, reportó el siguiente detalle de accidentes ocurridos. ¿Está bien? ¿Y qué nos dice? A ver, nos dice de que esa empresa, a ver, vamos a resaltar acá, vamos a colocarlo, el color, vamos a colocar azul. Listo. Entonces, ocurrieron 40 accidentes sin pérdida, o sea, 40 accidentes sin pérdida. ¿Qué se interpreta como accidentes sin pérdida? Son accidentes que no han conllevado a días perdidos.
¿no? Generalmente pueden ser incidentes o pueden ser considerados como accidentes leves. Bueno, no ocurrieron de descansos médicos o días perdidos, ¿no? Entonces, en este caso, lo reportan, está dentro de su estadística, lo están dando como dato, vamos a ver si nos sirve o no nos sirve. ¿Qué más nos dice? Que ocurrieron 17 accidentes con pérdida o accidentes incapacitantes, que es otro de los sinónimos o referencias, generando un total de 40 días, ¿no? 40 días perdidos, ¿no? Este es un dato muy aparte donde contempla el número de accidentes y días perdidos. Vamos a tomarlo con otro color. 40 días de pérdida. ¿Está bien? ¿Qué más? Se generaron, y esto lo voy a tener de otro color, vamos a colocar acá un naranja. Ocurrieron 3 accidentes con incapacidad parcial permanente. ¿Está bien? 3 accidentes con incapacidad parcial permanente. Ah, ok. Entonces ya me habla de una situación donde hay personal que ha tenido lesiones y que esto ha quedado en permanencia en lesión en el trabajador de por vida. Y estos eventos, ¿cuáles han sido? Bueno, nos detallan acá esos 3 accidentes, ¿no? Vamos a resaltar acá con un check. Primero nos dice que se generó la pérdida total de un trabajador, se hizo la pérdida total de la audición, es decir, de ambos oídos, ¿no? Entonces, un trabajador, el producto de su trabajo, se generó una explosión, acá nos aclara en el paréntesis, y bueno, conllevó a la pérdida de la audición de ambos oídos, ¿no? Un ruido de impacto, ¿no? Que obviamente generó quizás la ruptura del tímpano o daño a nivel auditivo de ambos oídos. Tenemos otro accidente que conllevó a la pérdida de la visión de un solo ojo del trabajador, sin involucrar el otro ojo restante, ¿no? Bueno, solamente un ojo afectado. Tenemos otro accidente donde la persona tiene la pérdida de un pie hasta el nivel del tobillo, ¿no? O sea, se amputó la parte del pie hasta el nivel del tobillo. Producto de un accidente, quizás porque sufrió un atrapamiento, un aplastamiento, qué sé yo, ¿no? Entonces, fue un caso y acá se está presentando 3 eventos de incapacidad parcial permanente, ¿no? ¿Y qué nos pide hacer el cálculo en este caso? Nos indica hay que hacer el cálculo del índice de severidad, ¿no? Entonces, con el cálculo, vamos a borrar todos estos puntos y nos vamos al cálculo respectivo. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? A ver, nos dice de que el índice de severidad es igual al número total de días perdidos, obviamente por lesiones incapacitantes, ¿no? Multiplicado por el factor de 1.000.000 y dividido entre las horas hombres trabajadas. Entonces, en la parte del numerador, ¿qué tenemos? A ver, vamos a ver acá. Vamos a hacer el recuadro respectivo. Vamos a poner un color verde para que se resalte. Entonces, tenemos el factor de 1.000.000, que ya sabemos por qué viene. Este dato de las horas hombre trabajada es la misma que hemos analizado en el caso anterior. 500 trabajadores por 50 semanas al año por 48 horas a la semana. Y multiplicado por 0.95 porque habíamos indicado que un 5% iba a una situación de enfermedad, ¿no? Entonces, acá los datos no han cambiado tanto. Lo único que ha cambiado sí es el numerador, que ahora ya no estamos viendo accidentes, sino estamos viendo índice de severidad y por lo tanto refleja a días perdidos. Por lo tanto, el primer dato me resulta adecuado. Bueno, yo diría que no, porque hablan de accidentes sin pérdida. Ahora vamos con el segundo dato, 17, ¿no? Accidentes con pérdida total. Bueno, tampoco me sirve, ¿no? Ese dato. Lo que sí me sirve es que esos accidentes con pérdida me ha generado 40 días, ¿no? Perdidos. Ese dato sí me sirve para el cálculo del índice de severidad. Entonces, este dato de 40 días, ¿no? Es la que yo voy a utilizar y lo voy a colocar aquí.
¿Bien? Entonces, acá este sería el dato de los 40 que corresponde a ese valor. Ahora, uno se preguntará, ¿de dónde viene el dato de 3000? ¿No? Bueno, habíamos hablado de la tabla ANSI, ¿no? Esa tabla ANSI de días de carga. Y nos hablaba que dependiendo del tipo de accidente incapacitante parcial permanente, incurría a un tipo de penalización por días. Entonces, en el caso, vamos a resaltar de otro color, en el caso de la pérdida o en el caso del accidente donde la persona se presentó una explosión en su lugar de trabajo y provocó la pérdida total de ambos oídos en lo que respecta a la audición, ¿no? Conllevó en este caso a que se dé este tipo de situaciones. Por lo tanto, este tipo de situación se penaliza con 3000 días, ¿no? 3000 días de penalización o días de carga. Esto es lo que tenemos. ¿Eso ustedes dónde lo encuentran? En la tabla ANSI, en lo que respecta a días de carga. La que vimos en la sesión pasada y lo volvimos a retomar en esta sesión. Muy bien. Ahora tengo otra situación. Vamos a colocarlo con color, a ver, este color. Pérdida de la visión de un solo ojo. Entonces, ¿qué nos indica en la tabla ANSI? Bueno, que esta pérdida conlleva a 1800 días perdidos. ¿Está bien? 1800 días perdidos. Entonces, ese es el dato que tenemos aquí. Tenemos también la pérdida de un pie. Muy bien, ¿no? Vamos a colocarlo con, a ver, con amarillo o con este color. Entonces, la pérdida en este accidente, la pérdida de un pie hasta el tobillo, conllevó, ¿no?, a generar 2400 días perdidos. Bueno, esa es la penalización que marca el cuadro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la parte del numerador? Bueno, sumamos los días de pérdida total, ¿no?, por penalización aparte de los 40 días. Harían un total, ¿no?, harían un total de 7240. Entonces, si esto lo sumamos, vamos a poner acá, color rojo, vamos a colocar un color de resalto. Este. Entonces, la sumatoria de estos valores corresponde a 7240 días perdidos penalizados, contabilizando todas las implicancias. Y esto obviamente se multiplica por 1.000.000, por eso tenemos ahí el valor de 7.240 millones en la parte del numerador. Y en la parte del denominador, bueno, es el cálculo que se sacó en la parte baja, ¿no? Este valor, el resultado es 1.140.000, ¿no?, que tenemos en el denominador. Entonces, el resultado al final me arroja el valor de un índice de severidad de 6.350.88 en lo que respecta a índice de severidad. Entonces, ¿qué se interpreta con este cálculo? De que ocurren 6.000, ojo, escuchen bien, 6.350 días perdidos por cada 1.000.000 de horas hombre trabajado. Entonces, la empresa cuando llega a culminar o llega a tener 1.000.000 de horas hombre trabajada, esta empresa genera aproximadamente 6.350 días perdidos. Ahora, por ejemplo, para el área de recursos humanos quizás le genere un poco de contradicción porque no va a tener 6.350 días por descansos médicos por accidente de trabajo. Ojo, no va a tener una relación. En este caso, es producto debido a que ha existido incapacidad, ¿no?, permanente en el trabajador, ¿no? ¿Y por qué tenemos que tener esta carga? Porque si se dan cuenta, el índice de severidad se ha disparado hacia las nubes. Eso es la causa debido a la presencia de accidentes incapacitantes permanentes. Más aún cuando se trata de un accidente mortal. Entonces, por eso es muy importante tener en consideración la carga de días. Porque imagínate, si solamente sumaba 40, el cálculo se reducía prácticamente a un índice de severidad realmente ínfimo, ¿no? Entonces, es importante sumar los días de carga cuando se trata de accidentes incapacitantes
que pueden ser parciales o totales, ¿no? O la muerte del trabajador. Bien, entonces este es el caso del taller o caso número 2. Muy bien. Listo. Vamos a borrar todo. Y ahora vamos a pasar al caso número 3, ¿no? Ahora, el caso número 3 nos dice de que vamos a suponer que el índice de frecuencia ha sido 52.63, el índice de severidad es 6.350.88, que son prácticamente los resultados de los dos casos anteriores. Ahora nos pide calcular el índice de accidentabilidad. Muy bien. Entonces, el índice de accidentabilidad lo vamos a calcular simplemente con la fórmula que teníamos, ¿no? Índice de frecuencia multiplicado por índice de severidad y estos dos dividido entre 1000, ¿no? Este resultado daría como valor el índice de accidentabilidad, ¿no? Entonces el índice de frecuencia sería 52.63. Para no perdernos vamos a enmarcarlo en cuadro, ¿no? El índice de frecuencia es 52.63, el índice de severidad 6.350.88 y el factor de 1000 en la parte del denominador. El resultado tenemos de 334.25 en índice de accidentabilidad, que esto lo podemos comparar con otra índice de accidentabilidad de otra organización. Vamos a ver quién tiene mayor indicador en lo que respecta a siniestralidad producto de accidentes y descansos o días perdidos. Entonces, esta es la manera correcta de poder desarrollar cada indicador, que obviamente son las más comunes dentro del sistema de gestión, ¿no? Para poder reportarlo en nuestras tablas o registros que nos solicita la normativa. Bien, vamos a borrar todo. Entonces ya culminamos con los 3 casos prácticos, ¿no? Ahora, vamos a pasar a la tabla o a la sección de registros, ¿no? Vamos a ver 3 tipos de registro, pero antes de ir a la parte de datos estadísticos de seguridad y al registro de estadísticas de seguridad, vamos a ir a la parte del programa anual de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y por qué tenemos que ir a ese programa? Porque ahí vamos a evaluar también indicadores. Entonces, vamos primero con esa etapa. Entonces, vamos a salir de este pequeño cuadro o de la presentación y nos vamos al cuadro del programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, vamos a cerrar aquí. Vamos a resumir un poquito, ¿no? Este es el programa anual. Este programa anual, bueno, ya ustedes lo llenan, ¿no? Puede ser elaborado, ¿no? A ver, en mi caso, ¿no? Carlos Lázaro. Vamos a agrandar un poquito. Por favor, me confirman si se visualiza. ¿Ya? ¿Se visualiza, por favor, el Excel? Por favor, me confirman. Ok, bien, seguimos entonces. Entonces, en la parte superior ponemos el nombre de la persona quien los elabora. La revisión, bueno, ustedes ya indican quién procede con la revisión. Puede ser otra persona, que obviamente no puede ser la persona que lo elabora. Vamos a poner, pues, José Pérez. Vamos a colocar en la persona que lo elabora. O la revisa. De repente no solamente lo revisa uno, sino 2 personas. Ya vamos a ponerla Juan Cáceres. Muy bien. De la aprobación, que debería corresponder a una instancia mayor, que obviamente requiere de una mayor validación, que puede ser un cargo de jefatura, un cargo de gerencia, ¿no? Colocaremos, pues, el nombre, a ver, de Luis Palomino, por ejemplo, ¿no? Se trata de la persona que lo tiene que aprobar, ¿no? Pero recuerden de que esta aprobación es interna, porque luego va a pasar a un proceso de aprobación
dentro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde todos de manera, de preferencia, tiene que ser de manera unánime, ¿no? Establecen pues que este programa está conforme a las exigencias legales y de alguna u otra manera es requerible para la implementación del sistema de gestión y sobre todo para la actividad preventiva, ¿no? Todo está en la conformidad y se deja bajo acta la aprobación de este programa, que forma parte del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuando se trata de aprobar el plan. ¿Está bien? Bien. Acá colocamos una fecha referencial, no sé, podemos colocar la fecha de hoy, ¿no? 16 de septiembre del 2021, por ejemplo, ¿no? Si es que lo hemos iniciado. Bueno, que de alguna u otra manera esos programas se trata de establecer a fines del año para poder implementar su gestión en base a los recursos asignados o los presupuestos y se puede ejecutar a partir del siguiente año desde el inicio, ¿no? Entonces, dentro del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, tenemos lo que podríamos denominar herramientas, ¿no? Entonces, dentro del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, ítems o herramientas, vamos a considerar quizás 10 ítems, ¿no? 10 ítems o herramientas de gestión que van a permitir dar cumplimiento con nuestro programa o nuestro Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, dentro de las cuales cada una de estas tendrá una denominación y obviamente hacen referencia a los objetivos, ¿no? Y obviamente dentro de estos objetivos son las que vamos a plantear dentro de nuestro programa o nuestro plan, que viene a ser, por ejemplo, evidenciar compromiso y liderazgo de la alta dirección, desarrollar competencias en materia de prevención para evitar lesiones, capacitación y entrenamiento del personal y cumplir las obligaciones legales en lo que respecta a capacitación y necesidades en el puesto. Tenemos otros objetivos como promover la sensibilización del personal en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Poner en valor la gestión en medios internos y externos, es decir, los mecanismos de difusión de estadísticas, que es uno de los valores que, por ejemplo, vamos a hacer en unos minutos. Vamos a definir e implementar mecanismos de control, o sea, ¿qué hacemos para controlar los riesgos? Bueno, acá vamos a hacer una verificación de los mismos en actividades. Desarrollar programas de vigilancia de salud y seguridad, ¿no? O campañas. También vamos a evaluar esa parte. Asegurar el cumplimiento de los protocolos de atención ante respuestas de emergencia, ¿no? Como resultado de la investigación de los mismos. Identificar oportunamente condiciones o prácticas subestándares, porque de repente observamos actos y condiciones subestándares. Entonces, ¿qué hacemos como mecanismos o actividades para poder cumplir con este objetivo, ¿no? Evaluar la conformidad de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Quizás hablamos de la parte de la evaluación, ¿no? La parte de auditoría, la parte de verificación, ¿no? Y por último tenemos la revisión de los resultados del sistema de gestión de seguridad y obviamente el proceso de mejora continua. Entonces, esos son los objetivos que tenemos planteado dentro del periodo de un año para hacer la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cada objetivo va a tener una o más actividades, ¿no? Por ejemplo, el objetivo 1 tiene una actividad, el objetivo 2 tiene 3 actividades, el objetivo 3 tiene 4 actividades, el objetivo 4, 1, el objetivo 5, 4. El objetivo, por ejemplo, 6 tiene 13 actividades y así vamos hasta cerrar pues todas las actividades por cada objetivo, ¿sí? Como habíamos indicado en la parte de responsabilidades, es importante asignar un responsable que se va a encargar de dar cumplimiento a este objetivo, ¿no? Por ejemplo, puede tener la responsabilidad de la alta dirección, la oficina de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Casi en la mayoría de puntos quizás. En algunos casos va a participar la jefatura de los diversos procesos, como por ejemplo en la ejecución de monitoreos o en la ejecución de elaboración de procedimientos de trabajo seguro o trabajos escritos de trabajo seguro. En algunos casos participará el médico ocupacional cuando se trate de asuntos relacionados a salud. Van a hacerse procesos de investigación de accidentes, donde obviamente lo lidera la jefatura de los diversos procesos en asesoría de la oficina de seguridad y
con participación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Hay inspecciones que se tienen que realizar. Bueno, en algunas empresas participa la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo en apoyo de la Oficina de Mantenimiento, o de repente, si son servicios tercerizados, solamente con el área logística. Y por último, la alta dirección en lo que respecta al reporte de directorio del desempeño de la seguridad en lo que respecta a todo un periodo, ¿no? Bien. Aparte de responsabilidad, es importante asignar un presupuesto. Bueno, este presupuesto solamente, si ustedes pueden ver, refleja un porcentual en monto de dinero. Sin embargo, el presupuesto tiene que analizarse lo que comprende en su totalidad para la ejecución de dicha actividad. No hablamos solamente del valor económico, sino también el factor humano, ¿no? O en este caso el recurso humano, muebles e inmuebles que van a ser requeridos para la ejecución de esta actividad. Bueno, acá solamente estamos poniendo un dato referencial. 1.200, 18.000 soles, 4.000 soles. Bueno, la cosa es que tenemos al final un presupuesto total. Bueno, acá no lo menciona, vamos a sumarlo igual. Tenemos el valor de, vamos a ver, de 208.900 soles. Bueno, hablamos de repente de una empresa que tiene la capacidad para generar este presupuesto para esta respectiva área. Obviamente, cuando se trate de esta elaboración de presupuesto y pase a un proceso de revisión por la alta dirección o las gerencias, lo más probable es que comiencen a hacer las negociaciones, ¿no? Y obviamente el líder o el responsable de seguridad tiene que sustentar adecuadamente desde un punto de vista económico la viabilidad del monto y por lo cual tiene que ser aceptado, ¿no? No se trata de solamente generar gastos, sino es una inversión que a corto o a largo plazo va a generar una rentabilidad para la empresa. Entonces, todo lo que se haga aquí y se gaste va a tener una repercusión de retorno económico a la organización, porque vas a tener menos accidentes, menos multas, menos paralizaciones, más productividad, menos enfermedades, menos ausentismo, etcétera, etcétera. Entonces, se tiene que sustentar adecuadamente. Y si se dan cuenta, para cada tipo de actividad pueden haber uno o más indicadores. Entonces, eso es lo que vamos a rescatar en esta parte, porque habíamos hablado de indicadores en puntos anteriores. Entonces, por ejemplo, en las reuniones de comité, por ejemplo, un indicador sería número de reuniones realizadas entre número de reuniones programadas, y esto multiplicado por 100, ¿no? Entonces, esto me refleja de que tengo que cumplir un mínimo de reuniones y la meta puede estar amarrada incluso a un cumplimiento legal. Por ejemplo, acá te dice que todos los meses, o como mínimo una vez al mes, tienen que hacer las reuniones, muy aparte de las reuniones extraordinarias. Entonces, la meta no lo puedo bajar porque ya hay una obligación legal. En este caso sería 100. Bien, entonces, ejecutar programas de capacitación, por ejemplo, ¿no? Número de capacitaciones realizadas entre el número total de capacitaciones programadas. Ahora, acá ponemos 100 porque de repente esta empresa solamente cumplía en hacer 4 capacitaciones de acuerdo a la ley. ¿Listo? Pero si hablamos, por ejemplo, de una empresa que hace 10 capacitaciones, entonces ya no, la meta podría estimar a 100. Se puede reducir un poco, dando un poco a la realidad. De repente podemos colocar 80%, ¿no? Listo. Pero lo que sí tengo que asegurar es que por lo menos cumplan 4 mínimas. Eso ya ustedes lo van manejando a través de los indicadores, ¿no? Por ejemplo, ahí ustedes tendrían que ver el número de asistentes entre los números de las personas programadas para las capacitaciones, ¿no? Que es otro indicador. De repente no tenemos esos valores, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tema de los hiper, ¿no? ¿Cuántos hiper relacionados a puestos son? Vamos a poner que son 50 hipers. Listo. ¿Cuántos hipers han sido revisados y actualizados? 40, listo. Entonces tenemos un porcentaje. Y también establecer la meta, ¿no? Entonces, acá hemos colocado pues algo referencial, ¿no? Que todas las metas son 100%, pero esto es variable ya dependiendo de la organización. ¿Está bien? Entonces, más o menos, esto es lo que refleja un indicador, la meta,
en relación a las actividades y en relación al objetivo, ¿no? Porque de repente la parte teórica no da mucho que entender quizás o aterrizarla, entonces es importante aterrizar en un cuadro. Y obviamente el seguimiento se hace pues de este indicador todos los meses o dependiendo de la frecuencia, ¿no? Entonces acá yo marco cuáles son las fechas que se van a ejecutar y yo puedo establecer incluso la periodicidad de los mismos en referencia a los indicadores. Y acá de repente hacemos cálculos de márgenes acumulados o cálculos de cumplimiento que me pueden dar alertas. Obviamente si me sale un rojo es porque estoy al 0%. Si voy cumpliendo me saldrá un valor de 50, 100 y el valor de repente por codificación cambia amarillo, cambia verde, dependiendo del grado que ustedes establezcan. Al final algunos comentarios porque a veces hay actividades que no se ejecutan a tiempo, pasan a un proceso de prórroga en ejecución, bueno, se establecen los comentarios, ¿no? Se reprograma actividad debido al contexto de la pandemia, ¿listo? Es importante establecer esos puntos, ¿bien? Entonces, esto da a entender de que en el programa anual vamos a tener que ver la parte de los programas estadísticos, ¿no? O datos estadísticos a través de indicadores. Bien, ahora vamos a volver a la presentación, ¿no? Y tenemos este cuadro que relaciona a los datos estadísticos de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. Estos datos estadísticos, ¿sí?, que ustedes ven en este cuadro, corresponde a los datos mínimos que nos solicita la resolución ministerial 050-2013. Ya, vamos acá a anotarlas nuevamente. Vamos a anotar el texto para que ustedes puedan tener en cuenta de dónde provienen estos datos. Obviamente no quizás en el mismo orden, pero sí es el mínimo que ustedes tienen que considerar en datos, ¿no? Resolución ministerial 050-2013-TR. ¿Listo? Esa es la normativa que ustedes tienen que adoptar en base a la referencia de este cuadro, ¿no? Entonces, vamos a pasar al cuadro en Excel para poder evaluar y corresponder pues al llenado respectivo de este cuadro estadístico, datos estadísticos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar de compartir y nos vamos a la parte del Excel. Si no me equivoco, es el de acá. Muy bien. Entonces, acá tenemos, en lo que respecta al cuadro estadístico, vamos a subir esto para que sea un poquito más grande. Muy bien, tenemos el registro de datos estadísticos. Obviamente, este registro se adopta de la resolución 050, como habíamos mencionado, y obviamente nos pide una serie de datos que tenemos que completar. Por ejemplo, la razón social, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Instituto Peruano Sombra, por ejemplo, ¿no? El RUC, ya vamos a poner el valor referencial, pues, ¿no? Ya, listo. ¿Ok? Domicilio, vamos a poner avenida, vamos a poner, pues, ¿no? Andahuay, les vamos a poner un ejemplo, ¿no? 145, ¿no? Distrito tal. Vamos a ponerle, pues, Lima, Perú. ¿Ok? Tipo de actividad económica, por ejemplo, ¿no? Enseñanza superior, ¿no? Superior o técnica, ¿no? Listo. Número de trabajadores en el centro laboral, vamos a colocar, pues, ¿no? 18. Entonces, esos son los datos que ustedes tienen que completar dependiendo de la empresa a la cual ustedes pertenecen. Tenemos acá los datos que vamos a completar. Vamos a agrandar un poquito. Y ahora vamos a ir, por ejemplo, ¿no? Si se dan cuenta, tenemos en la mano izquierda todos los meses correspondientes a un año, ¿no? De enero a diciembre. Y en la parte superior tenemos primero datos que en verdad no involucra llevarlo primero o llevarlo después. Bueno, ya está a conveniencia como ustedes lo quieran manejar.
Bueno, yo lo he establecido así. Primero establecemos los datos de accidentes mortales, porque considero que es un dato principal que se tiene que visualizar en caso haya ocurrido. Entonces, todos los accidentes mortales que se hayan dado en enero, lo colocamos aquí, ¿no? Por ejemplo, no ocurrieron accidentes mortales en enero, en febrero, en marzo, en abril. Bueno, tenemos prácticamente una tendencia de 0 accidentes en lo que va de todo ese año, ¿no? No han ocurrido accidentes mortales. Si ocurrieron, lo único que tienes que hacer es colocar el 1 donde corresponde y obviamente se establecería la carga en la información. Bien. Si ocurriese un evento mortal, ¿no? Ustedes tienen que comentar dónde ocurrió este accidente mortal, ¿no? Por ejemplo, en el área de almacén número 4, ¿no? Y este almacén corresponde a productos terminados, ¿no? Estamos ya cambiando de rubro porque si no, no vamos a dar un buen ejemplo si es que nos vamos a solamente a la actividad administrativa, ¿está bien? Bueno, acá obviamente hay que ajustar. Entonces, ya llené la parte de los accidentes mortales. Obviamente en lo que dice 0 no es necesario llenar más. Si quieren, gustan, pueden poner un guión indicando de que son espacios vacíos, pero que no corresponden a ningún detalle, ¿no? En accidentes leves, bueno, ya habíamos indicado, dependiendo del evento, hay que clasificar los eventos. Si hay accidentes leves, entonces hay que detallar cuántos accidentes leves hemos tenido. Por ejemplo, en enero hemos tenido 0, en febrero 0, en marzo 1, en abril 2, en mayo 1, de ahí 0 y 0 y 0. Entonces, la tendencia, disculpen, ha sido de esa manera, ¿no? Entonces, en los lugares donde hemos tenido, tienen que detallar ustedes la sede o área, ¿no? Por ejemplo, el incidente leve ocurrido en marzo ocurrió, por ejemplo, en el área de picking, por ejemplo, ¿no? Almacén. De repente en abril fue en el área de producción, o en la línea de producción 1, ¿no? Y el otro fue en la línea de producción 3, ¿no? ¿Está bien? El siguiente fue de repente en la parte de despacho. ¿Bien? Listo, ahí sí vamos completando el cuadro, ¿no? Entonces tenemos accidentes ahora incapacitantes. ¿Cuántos números de accidentes incapacitantes hemos tenido en enero? Hemos tenido 2, acá 1, acá 3, acá 0, acá 2, acá 1, y así sucesivamente completamos todo lo del año. Bien, cada una contemplaría en las áreas que corresponden, ¿no? Por ejemplo, los accidentes incapacitantes se dio, vamos a poner, oficina de jefa de mantenimiento. Vamos a poner acá, ¿no? Y el segundo fue, por ejemplo, un taller, ¿no? Taller mecánico. De repente el siguiente accidente hemos tenido que ocurrió, por ejemplo, en el almacén 4, en el almacén 2, vamos a poner. Acá ocurrieron 3 accidentes. Bueno, uno ocurrió en producción, ¿no? Otro ocurrió en almacén y otro ocurrió en despacho. Acá no ponemos nada porque no ocurrieron. Y así vamos repitiendo los eventos que han podido ocurrir, ¿no? De repente acá ponemos 4, ¿no? Entonces, así vamos llenando. Ahora, tenemos las horas hombre trabajadas, ¿no? Entonces, ya habíamos indicado que las horas hombre trabajadas ya hacen el cálculo en función a la sumatoria de todas las horas hombre de todo el personal. Y ustedes pueden pedir el dato a, en este caso, al área de recursos humanos o las que apliquen al mismo, ¿no? Ya habíamos dado que más o menos para el cálculo referencial habíamos indicado que corresponde al número de trabajadores. Vamos a imaginar que son 500 trabajadores por, ¿no? ¿Cuántas semanas de trabajo al año hay? 52. Muy bien. Por la cantidad de horas o días a la semana. Vamos a colocar 6 días a la semana y de 8 horas diarias por cada semana. Muy bien, entonces nos da más o menos un valor referencial de eso, ¿no?
Ahora, eso ocurrió en enero. Por ejemplo, en enero tuvimos 500 trabajadores, pero quizás en febrero no tuvimos 500. De repente tuvimos 480. Entonces, el valor baja, ¿no? De repente no fueron 480, sino en marzo se elevó a 580 porque hubo un aumento por productividad. Entonces, se van a dar cuenta que las horas hombre trabajadas bien disminuyen, o bien aumentan, o bien se mantienen. Y así vamos llenando todos los datos de todos los meses, ¿no? Y obviamente, por un tema de cálculo, si se dan cuenta, ya los valores de índice de frecuencia van a comenzar a salir, porque obviamente este es un Excel o una plantilla que ya trata de referenciar el cálculo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué relaciona el índice de frecuencia? Número de accidentes incapacitantes, que ocurrieron 2, ¿no? Por 1.000.000 entre las horas hombres trabajadas, que son 1.248.000 horas hombres trabajadas. Entonces sale el factor de 1.6, ¿no? O índice de 1.6. Y así vamos a tener el índice de frecuencia por mes, ¿no? También se puede hacer el cálculo respectivo. Por ejemplo, en el caso del accidente incapacitante número 2, hemos tenido, por ejemplo, 10 días perdidos. De esos 2 accidentes. Del segundo accidente, en el mes de febrero, hemos tenido 8 días perdidos. De los 3 accidentes en marzo, el acumulado son 26 días perdidos, y así vamos sumando todos los días perdidos por mes, ¿no? Si hay un accidente que de alguna u otra manera arrastra hacia los siguientes meses, tienen que sumar los días perdidos, porque si no, prácticamente se van a perder esos días en el cálculo. ¿Saben? Tienen que ir sumando, ¿no?, en los meses siguientes, porque obviamente el indicador penaliza en el siguiente mes, ¿no? Y obviamente por cálculo también sale automáticamente el índice de gravedad o severidad y el índice de accidentabilidad, ¿no? Entonces así tenemos los datos un poco referenciados, ¿no? Ahora, la información que no hemos visto en el cálculo anterior son los incidentes peligrosos, ¿no? Y habíamos indicado que los incidentes peligrosos son unos datos que tienen que ser notificados a través del portal del SAT, y que dentro del registro de datos de estadísticas de seguridad también nos pide referenciarlos. Entonces, número de incidentes peligrosos en enero, 1. En febrero, 0. En marzo, 0. En abril, 0. ¿No? En el siguiente mes, 2. Y así vamos llenando y completando los incidentes peligrosos. Obviamente, esto tiene que tener concordancia con los registros que nosotros tenemos en nuestro sistema de gestión, ¿no? Y cada una de las áreas que se han podido haber dado este hecho, ¿no? Almacén y producción. Ya obviamente que esto es referencial, pero ustedes tienen que colocar el dato exacto. El número de incidentes, bueno, los incidentes habíamos dado que son eventos que no han conllevado lesiones, ¿no? Y obviamente son eventos de menor magnitud a comparación de los incidentes peligrosos. Entonces, el número de incidentes, acá fueron 2, acá fueron 3, acá fueron 5, acá fueron 7, acá fueron 2, y así completamos. Cada una con su respectiva sede, ¿no? Vamos a colocar así un ejemplo, ¿no? También hay que completar dentro de este cuadro las enfermedades ocupacionales, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas enfermedades ocupacionales han ocurrido que obviamente han sido ya determinadas como tal? Ya tiene un diagnóstico, ya ha pasado un proceso de evaluación, un análisis e investigación de enfermedad ocupacional, donde hay un nexo causal con la lesión o deterioro de la salud ocurrida. Entonces podemos indicar que en enero no hubo, en febrero tampoco, pero en marzo hubo 1. Entonces de repente esta tendencia es menor, ¿no?, o casi nula, dependiendo también del tipo de empresa. Sede o área, muy bien, ¿dónde ocurrieron los hechos? ¿No? Por ejemplo, acá ocurrió en el área de embalaje, ¿no? ¿Listo? Número de trabajadores expuestos a la gente, es decir, si esta persona que se vio afectada tiene a su vez pares o trabajadores que hacen la misma actividad en base al mismo puesto, entonces tenemos que contemplar este trabajador cuánto de las mismas características o del mismo puesto se ven afectados posiblemente. ¿Está bien? Entonces, el número de trabajadores expuestos a dicho agente, dependiendo de que es un agente físico, químico, biológico, ergonómico, psicosocial, vamos a establecer entonces de que fueron posiblemente 6 personas. Muy bien, ¿no? Vamos a poner un dato un poco más bajo, 2.
¿Y qué nos dice? Que cuando tengamos este tipo de situación vamos a tener que calcular la tasa de incidencia. Y la tasa de incidencia, que es un indicador también más que establece la normativa, nos dice de que se tiene que multiplicar, ¿no?, el número de enfermedades ocupacionales presentadas por el valor de 1.000.000 dividido entre el número de trabajadores expuestos a la gente. ¿Se ve? Número de trabajadores expuestos a la gente. Vamos a poner que no fueron 2, sino fueron 10 personas expuestas a la gente, o 25. Entonces, tenemos una tasa de incidencia de 40.000, que es un valor referencial, ¿no?, que esto nos permite comparar. Obviamente, esto referencia el número de enfermedades ocupacionales por cada número de personas afectadas, ¿no? Ya no hablamos de 1.000.000 de horas hombre trabajadas, sino hablamos de personas posiblemente afectadas, ¿no? Un valor referencial. Y también nos pide cuantificar el dato de número de trabajadores con cáncer profesional. O sea, ¿cuántos trabajadores se genera con cáncer profesional en la actividad? Bueno, si se da, colocan ahí 1, ¿no? 0, 1. Bueno, acá no pide mayor detalle. Si gustan, pueden también detallar a qué área o sede pertenece. Bien, entonces, de esto se habla de registro de datos estadísticos, ¿ya? Entonces, esto también es muy importante tener en cuenta porque es necesario registrar. Entonces, toda esta información que ustedes analizan aquí, vamos a dejar de compartir, lo van a tener que ustedes aterrizar en el registro. Me he olvidado. A ver, vamos a continuar acá. Vamos a seguir compartiendo esto. Obviamente esto, si gustan, ustedes pueden hacer gráficas respectivas, por ejemplo, ¿no? Y a cada uno de estos valores, una vez llenados, ¿no?, puede arrojar unas gráficas de índice de frecuencia para que vean ustedes la tendencia, índice de gravedad y el índice de accidentabilidad. Ya ustedes ponen pues sus fórmulas respectivas para que se vaya alimentando la información y salga este dato. ¿Está bien? Bien, entonces dejamos de compartir. Ahora vamos a compartir la información que habíamos comentado de registro de estadísticas. ¿Está bien? Muy bien. A ver, entonces vamos a ampliar esto. Entonces tenemos dentro del registro de estadísticas, nuevamente la razón social, IPS, RUC, tal, ¿no? La dirección, el tipo de actividad económica y el número de trabajadores, ¿no? Listo. Describir los resultados estadísticos. Bueno, acá, ¿no? Dentro, ¿no? O en el periodo, ¿no?, correspondiente al año 2020, ¿no? Enero, diciembre, ¿no?, se precisa o se detalla, ¿no?, los siguientes, ¿no?, datos o resultados estadísticos. Siguientes resultados estadísticos, ¿no? ¿Listo? Entonces ustedes ahí colocarán, vamos a colocarlo para este lado. Entonces ustedes ahí colocarán, pues, ¿no?, índice de frecuencia, ¿no?, anual, ¿no?, igual a 63.25. Índice de frecuencia o índice de severidad, disculpen, anual igual a 230.35. Índice de accidentabilidad anual a ver, vamos a hacer un cálculo. 63.25 por 230.35 entre 1000. 14.57. 14.57. ¿No? ¿Qué más pueden colocar ahí? Incidentes, ¿no?, en el año, 14. Accidentes incapacitantes, ¿no? 10, ¿no?, por ejemplo. Días perdidos, ¿no? ¿Cuántos? 67. ¿Está bien?
Y así ustedes van llenando todos los datos que habíamos analizado en el cuadro estadístico. O sea, describir los resultados estadísticos es pasar la información a este cuadro. Quizás ustedes puedan agregar mayor detalle. Ahora, una vez que ustedes han transcrito o descrito los resultados estadísticos, ahora en este registro ustedes lo que tienen que hacer es describirlas o analizar las causas que originaron estas desviaciones. ¿Por qué se alzó el nivel de frecuencia? Incluso pueden acá colocar una referencia o tendencia en gráfica, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el cuadro de índice de frecuencia, por ejemplo. Lo coloco aquí, ¿no? Y acá haré una breve explicación de por qué se originó la tendencia en alza en el mes de marzo, por ejemplo, debido a, de repente, bueno, el proceso de investigación, ¿no? No hubo procesos de inspección efectivas, ¿no? Por ejemplo, se dejaron de inspeccionar herramientas de trabajo que conllevaron a los accidentes. Entonces, vamos a comenzar a detallar las causas de dichos accidentes que conllevaron a la desviación que originaron el alza de este indicador. ¿Está bien? Entonces es muy importante tener en cuenta porque este análisis de causas y que de alguna u otra manera pueden ustedes sintetizar a la mano izquierda o derecha detallando de cuáles son esas causas que son más comunes entre los diversos accidentes y hacer una tendencia incluso, ¿no? De las causas más recurrentes, porque quizás ocurrieron varios accidentes y casi de repente algunas de las causas son en común. Entonces pueden incluso establecer prioridades, ¿no? Hay un análisis acá, hay que hacer la revisión de los datos, ¿no? Y pueden concluir aquí, pues, ¿no? De que se requiere, ¿no? Se requiere implementar un sistema, ¿no? De reporte de actos inseguros, por ejemplo, ¿no? E incluso mejorar, ¿no? El proceso de mantenimiento, ¿no? Preventivo de los equipos vehiculares, por ejemplo, de vehículos y equipos, ¿no? Entonces, eso es lo que se concluye producto del análisis que hemos tenido, ¿no? Eso es lo más resaltante, o de repente ustedes pueden detallar uno por uno las varias conclusiones, ¿no? Y que esto permitió incrementar los incidentes. Y en la parte final ponen las recomendaciones, ¿no? Implementar, ¿no? Medida 1, medida 2, medida 3, etcétera, etcétera, producto de las acciones derivadas de las conclusiones, ¿no? Responsable y el cargo, ¿no? Disculpen, el cargo y la fecha, ¿no? Por ejemplo, 16 del 9 de 2021. Muy bien, y la firma respectiva, ¿no? Entonces, ya con esto ustedes darían por conclusión a los registros mínimos relacionados a indicadores. Entonces, eso es más o menos el manejo que ustedes tienen que hacer en lo que respecta a estadísticas e indicadores, y eso es lo que se tendría que manejar en adelante, ¿no? Entonces, espero que les haya servido de guía y referencia en lo que respecta a lo que enmarca la normativa legal, principalmente indicadores de seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, ya concluiríamos con esto la parte de la presentación del día de hoy, ¿sí? Bien, nos quedamos acá. Ya hemos visto ya el otro cuadro, ¿no? Y concluiríamos con la masterclass relacionada a indicadores de SCT. Bien.